Hola, muy buen día, ¿cómo están todos ustedes? El día de hoy les voy a explicar un poco cómo afecta nuestra relación del dinero y por qué es importante trabajarlo. Fíjense que muchas personas me han preguntado que de qué se trata nuestro taller del dinero. Les voy a explicar un poco. Todas las personas aprendemos a relacionarnos con cualquier cosa, con personas, con cualquier tipo de relación, relación con el éxito, relación con dinero, relación con las personas cercanas. Y lo aprendemos a través de una información que se pasa en el ADN. Entonces, genéticamente nosotros traemos digámoslo así, que venimos cargados con cierta información para vivir nuestra vida. ¿Sí? Aunque ustedes piensen que están tomando decisiones que son conscientes, déjenme explicarles que no. El 98% aproximadamente de todas las decisiones que toman siempre vienen o están, digamos que están relacionadas o están impactadas por la información que ustedes traen desde antes. Y esta información puede ser a través de todos sus ancestros. En el ADN les voy a platicar, tiene la información de 72 generaciones. Entonces, como sus papás, sus abuelos, sus bisabuelos, tatarabuelos y todas las demás personas hayan vivido en relación con el dinero, todas las ideas que ellos tenían, lo difícil que se les hacía hacer o no hacer el dinero, así es como ustedes van a comenzar a relacionarse con el dinero. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, precisamente es lo que tenemos que analizar. ¿Cuál ha sido la historia de las personas, de nuestros antecesores? ¿Cuál ha sido su historia con el dinero? ¿Le batallaron? ¿Todos eran personas adineradas? ¿Hubo algún asunto de herencias? ¿Hubo alguna muerte por pelear dinero? ¿Antes eran ricos y luego se hicieron pobres? ¿O antes vivían en pobreza y eran de la familia que tenían 10, 12, 13 hijos y tenían que alimentarlos con lo poco que les daba el campo? ¿Cómo era esa información? Eso es lo que nosotros necesitamos conocer, porque eso es lo que va a hacer que nos relacionemos con el dinero. Otra cosa es qué nos decían los papás o qué es lo que hemos escuchado a lo largo de nuestra vida para llegar a creer que esa es la idea que nosotros tenemos. ¿A qué me refiero? ¿Qué pasa con esas ideas de el dinero hace malas a las personas, el dinero no importa, el dinero no lo es todo, el dinero es sucio, el dinero tiene que trabajarse o solamente puedes tener dinero siendo muy trabajador y entre más y más y más trabajes, más dinero vas a tener? Todas estas ideas son mentiras, son verdaderas mentiras, pero hace que al final de cuentas ustedes se relacionen justo con esa información, con eso que ustedes piensan. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar que ustedes van a aprender a comunicarse y a relacionarse de esa manera, de esa suma de información que llevaban nuestros antecesores o nuestros antepasados, y también lo que nuestros padres nos enseñaron e incluso la sociedad nos enseñó. El que no tranza no avanza también es una información aprendida y que se da mucho en nuestro país. ¿Qué es lo que hace que nosotros nos mantengamos en esa idea y no empecemos a fluir con el dinero? Y entonces nos quedamos solamente con algo pequeño. Eh, no nos permitimos pensar y soñar más allá de lo que estamos ganando y de los ingresos que estamos teniendo. O a veces decimos que la situación en el país está muy difícil, que el dinero está escaso, que la crisis, todo ese tipo de información lo único que hace es que nosotros nos mantengamos en el mismo espacio. Ahora, ¿por qué es importante trabajarlo? Porque la forma en como ustedes llaman y se relacionan con el dinero es la misma forma en cómo ustedes atraen la abundancia y en cómo ustedes se relacionan con sus otras áreas, con sus relaciones de pareja, con sus relaciones de amistades. Si son demasiado
aprensivos con el dinero, si son muy preocupones por el dinero, si son personas desprendidas del dinero, si son personas que son codas. Todas estas características van a hacer que la tendencia a relacionarnos con el dinero sea así, pero también la tendencia a relacionarnos con las demás personas es igual. Es decir, vamos a actuar de la misma manera con el amor, con el afecto, con la amistad. Y vamos a empezar a ponernos límites para no trabajar o para no permitir que la abundancia de cualquier cosa fluya en nuestra vida. Entonces, es importante que nosotros identifiquemos cuáles son nuestros conflictos, que identifiquemos qué tanto nos preocupamos por el dinero. Si estamos todo el tiempo pensando, saben que ustedes pueden crearse una enfermedad relacionada con carencia. Esto es algo que aprenderemos también en el taller. ¿Cuáles son las enfermedades que están relacionadas? La que se identifica todavía más es el hígado, también a veces los riñones. Entonces necesitamos identificar cómo estamos pensando, qué tanto estamos estresando nuestro cerebro o nuestro cuerpo con todos estos pensamientos, con todas estas preocupaciones. Lo peor que podemos hacer, déjeme comentarle, es estarnos preocupando de las cosas. Lo mejor es tratar de relajarnos, de permitir y de confiar para que el dinero fluya, pero es muy complicado. Primero tenemos que encontrar cuáles son estas situaciones que nos están deteniendo. ¿Por qué a veces estamos a punto de tener un trabajo maravilloso y resulta de que algo sucede? ¿Por qué a veces queremos ahorrar dinero y no podemos? O ahorramos dinero y resulta de que suceden mil cosas y pareciera que la vida nos está boicoteando, nos está autosaboteando y terminan pasando eventos en donde se termina el dinero. Porque a veces se nos cae el dinero, a veces nos roban el dinero. ¿Por qué pareciera, si miro para atrás, en lugar de estar igual, estoy peor o estoy estancada? En nuestro crecimiento personal, necesitan saber ustedes que sería en cualquier área de su vida mirar atrás y observar un avance importante, a lo mejor en años. Es decir, si yo miro hacia atrás y me doy cuenta que emocionalmente he mejorado mucho más que cuando yo tenía, en mis ciclos de 10 años, cuando tenía 20, cuando tenía 30. Entonces, eso es la forma en que podemos identificar que hemos evolucionado. Así como en el aspecto profesional, que ustedes puedan voltear y puedan darse cuenta que tanto han crecido como personas y no nada más cuáles títulos o cuáles grados de escolares tengan. No, también es todo lo que han aprendido en la vida. ¿Qué tanto? ¿Son iguales que hace 10 años? ¿En dónde están viviendo? ¿Su vida es igual que hace 10 años o está peor o está mejor? Y ahora, económicamente, ¿cómo es su vida ahora? Hace 10 años, ¿cómo era? ¿Ha mejorado? ¿Ha sido igual? ¿Ha sido peor? ¿Ha mejorado muy poco? ¿Qué es lo que pasa? A veces hay rachas en donde pareciera que nos agarramos al marido y hacemos juego con él y resulta de que él también es un desafortunado con el dinero. ¿Qué es lo que pasa? A veces nos cuesta trabajo integrar dinero para nosotros o invertir dinero en nosotros, pero sí hacemos para las demás personas. Si nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestra pareja necesita algo, entonces sí estamos nosotros muy atentos para cubrir esas necesidades. ¿Y qué sucede cuando nosotros necesitamos algo? O al revés. Me explico, hay muchas cosas que realmente tenemos que estar identificando y que nos dice cómo nos relacionamos. Una persona que es muy agarrada y muy ahorradora con el dinero en un polo, porque el ser ahorrador es algo positivo, pero el dejar de pensar en el presente para estar viviendo en la preocupación del futuro, ahí es en donde ya es extremo. Y entonces ahí ya se puede convertir en algo que no es funcional para la vida o para las personas que lo rodean.
¿Qué sucede con una persona de esas? Una persona que está viviendo en la preocupación de estar aumentando y guardando el dinero por si algún día hay una crisis, y en lugar de estar tratando de tener lo necesario para su vida, se la pasa padeciendo carencias, a veces extremas, a veces no tan extremas, para que él pueda, esta persona pueda tener un futuro. Y entonces su mente está todo el tiempo pensando en el futuro. O gente que no piensa en el futuro. Sea cual sea su relación con el dinero, les va a afectar directamente, porque estas personas que están viviendo en el mañana actúan exactamente igual en su relación de pareja y en su relación con el amor. Entonces necesitamos identificar cómo estamos llamándole a la vida, al universo o a Dios. Si ustedes son creyentes, les voy a tener que explicar que su verdadera comunicación con Dios no es nada más la hora que van a misa a la semana o la hora que hacen culto o cualquiera que sean sus costumbres en la religión que ustedes profesen. Esa no es su verdadera comunicación con Dios. Su verdadera comunicación con Dios son los pensamientos que tienen 24 horas, 24/7. 7 días a la semana. Esa es su verdadera comunicación. El que ustedes estén pensando que necesitan un mejor empleo y que ustedes hagan una oración todos los días para que Dios los escuche y tengan un mejor empleo, no les va a servir de nada si el resto del día ustedes están pensando que la situación es muy difícil, que no hay trabajo o que no creen que los vayan a contratar. ¿Por qué? Porque hay una sensación de que no soy lo suficiente, hay como este miedo de que a lo mejor no me van a escoger, y esos pensamientos que están todo el día, eso es lo que nos escucha Dios. Ahora, no son creyentes, son personas que creen en la energía y en la vibración. Es igual, la ley de atracción funciona precisamente con tus pensamientos. Y si tampoco son creyentes, pues entonces déjenme decirles que la forma en cómo el cerebro se programa y cómo el cerebro se dirige hacia un objetivo es precisamente la forma en cómo nosotros tenemos nuestra propia comunicación de nosotros hacia nosotros. ¿Cuáles son nuestros pensamientos al respecto? ¿Cuáles son nuestras ideas y nuestras descripciones de nosotros mismos, del dinero y de todo lo que nos relaciona? Entonces, si ustedes se fijan, es algo que tenemos que estar identificando. Es muy importante saberlo, porque así como nosotros estamos trabajando o como nosotros estamos funcionando en nuestra vida, es justamente lo que nosotros vamos a heredar a nuestros hijos. Si nosotros estamos teniendo una visión muy cerrada sobre el dinero, pues eso es justamente lo que ellos van a aprender. Y ahí es en donde ya no nos parece bien. Si nos ponemos a analizar nuestra historia, nos vamos a dar cuenta que solamente estamos copiando los patrones de nuestra familia y que estamos observando nuestra abundancia, sea mucha o sea poca, igual que nuestra familia. Y a lo mejor me van a decir, no es cierto, yo estoy haciendo algo totalmente diferente a mi familia, yo estoy trabajando más y tengo más dinero porque me estoy esforzando y porque yo no quiero ser como ellos. Ok, déjenme explicarles que esas personas van a tener todavía más dificultad porque de su lado inconsciente les está tratando de hacer que se regresen a como ellos deberían de ser. Es decir, no es una garantía y va a estar un autosabotaje. ¿Qué va a pasar? Pues no sé qué va a pasar. Se va a acomodar la situación para que lo despidan, o van a estar pasando siempre cosas, que el auto se descompone, que necesitan hacer otros gastos, de manera que les cueste todavía más trabajo querer llegar a esa meta que tanto querían llegar y que tanto lo hacen por no ser igual que las personas que están detrás de nosotros, todos nuestros ancestros. Bien, entonces déjenme comentarles un poquito cómo es y cuáles son los enfoques los cuales utilizo para poder trabajar nuestro taller del dinero. Lo trabajamos desde el enfoque de descodificación biológica de las enfermedades, que es
una relación que existe entre nuestras emociones y nuestro pensamiento y nuestras enfermedades, y cómo nuestro pensamiento y nuestro pensamiento y emociones hacen que nosotros nos podamos llegar a enfermar realmente, ¿sí? ¿Cómo se traduce? Y vamos a tocar un poco cuáles son las enfermedades que están relacionadas con la carencia y cómo es que funciona. Cómo es que nuestro cerebro, nada más por nosotros estar preocupados de cómo vamos a pagar la mensualidad o el dinero, cómo es que nuestro cerebro se imagina que nosotros no tenemos para comer y cómo hace que nuestro cuerpo funcione de una manera distinta. Otro de los enfoques es la ancestrología, que es justamente el estudiar cuál es nuestra información transgeneracional con nuestros parientes y cómo es que estamos observando nuestra relación con el dinero y poder así romper patrones al respecto. La otra es un poco sobre programación neurolingüística, algunas herramientas de meditación y algunas herramientas de concentración. ¿Para qué? Para poder nosotros comenzar a romper patrones y a programar nuestra cabeza y nuestro cerebro, nuestros pensamientos, para poder hacer que el dinero llegue a nosotros de manera fácil. ¿Han escuchado la palabra el dinero llama dinero? Esa es verdad. Y eso tiene que ver que cuando hay dinero y en cuanto tú le permitas que el dinero salga, también le permites que el dinero fluya. Pero tienes que estar completamente convencido de que eso va a suceder para que pueda realmente suceder. Esas son algunas de las cosas que nosotros vamos a realizar en nuestro taller. Es un taller vivencial. Los invito a que se den la oportunidad de revisar su historia con el dinero y de paso van a ver que van a tener muchos más ganancias, no nada más en este tema, también ganancias a nivel personal, a nivel de crecimiento, y van a poder identificar y tener herramientas para poder romper patrones transgeneracionales que todos rompemos, todos estamos nosotros copiando patrones de nuestros ancestros. Recuerden que solamente aproximadamente el 98% de nuestras decisiones es inconsciente y están tomadas gracias a la información que nosotros ya traemos. Ya venimos cargados con una información que nos dice cómo reaccionar ante tal cosa y cómo hacer otra cosa. ¿Sí? Entonces el 2% o el 3% cuando mucho de nuestras decisiones realmente son conscientes, realmente son mías y no de las personas que me antecedieron. Por ejemplo, la persona con la que yo me caso, el trabajo, la profesión que yo tengo, los hijos que yo tengo, todo eso que pienso que es mi decisión, no es su decisión. No es más que una suma de información que me hizo tomar las decisiones de esa manera para estar en el lugar en donde me encuentro actualmente. Entonces, dense la oportunidad de revisar cómo está su relación con el dinero para que rompan patrones y van a darse cuenta cómo el dinero empieza a llegar a su vida más fácil, sin estarlo sufriendo, sin estarse preocupando, sin estarlo padeciendo. A lo mejor pueden hasta cambiar de trabajo o a lo mejor puede hacer que el dinero realmente les alcance, realmente rinda. Pueden aprender incluso a ahorrar, no sé cuál sea su problema específicamente. Les invito mucho a que tomen nuestro taller. Es muy interesante, es de un trabajo personal. Acuérdense que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Consulten cuáles van a ser nuestros siguientes talleres sobre el dinero. Tenemos la versión en línea, tenemos la versión presencial y con todo gusto voy a estarles apoyando para ese proceso. Les mando un gran abrazo y que tengan una excelente tarde.